Bueno, entonces, sigamos acá. Entonces, cuando hablamos de una ventración, miren esta ventración que es inmensa, ¿no? Igual como de área tenemos el anillo, el saco y el contenido, pero ya les dije que a veces no hay saco, necesariamente lo vamos a tener. Y este gráfico es importante porque este gráfico viene de un índice que usamos nosotros ahora que se llama el índice de Tanaka. Este índice de Tanaka relaciona el volumen de la ventración con el volumen de la cavidad abdominal. Obviamente es una valoración que se hace por tomografía, ¿no? Y en función de esto nosotros calculamos si hay pérdida de domicilio o no. Y ciertamente si el índice sale en unos valores que ahorita les voy a decir, es menos de 0.2, si no me equivoco, significa que este paciente para operarlo tenemos que usar algo de forma previa, que es Botox o neumoperitoneo progresivo. Cuando usamos Botox, aplicamos Botox aquí de forma lateral en los músculos, en los oblicuos, en el mayor, en el menor y un poquito tal vez en el transverso. Y cuando hacemos neumoperitoneo progresivo, ingresamos aquí en el podio palmar, colocamos un catéter y todos los días le vamos poniendo aire para que el abdomen vaya creciendo. De esa forma el saco se meta y ya nos dé un buen espacio para que el momento que operemos salgamos bien de la operación. Entonces, simplemente dentro de las causas de las ventraciones también tenemos causas congénitas como esto de aquí, que lo tenemos por aquí, que es el síndrome de Pili. Se puede ver, a veces hay aplasia o a veces hay hipoplasia de todos los músculos de la pared, ¿no? Le dicen el abdomen en cereza, los pediatras, ¿no? Es un abdomen de un niñito que tiene como una bolita, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay músculo y solo se ve, en vez de músculo se ve aponeurosis, perdón, peritoneo, fascias transversales y piel, nada más. Y las otras causas pueden ser obesidad, la edad, obviamente, ya saben, los dos extremos de la vida son los que afectan más, los muy niñitos, muy viejitos. El sexo es principalmente en la mujer por los embarazos, ¿no? Ya habíamos hablado el otro día que más de 3 embarazos generan cambios en la pared abdominal, también en el piso pélvico, por eso es que va a haber hernias, hemorroides y prolapso. Si es que obviamente no hacen una adecuada rehabilitación del piso pélvico y de la pared, ¿no? El estado de nutrición también, los dos extremos, ¿no? La obesidad por un lado, porque la grasa infiltra en los músculos, infiltra la aponeurosis, y la desnutrición también pues hace que tengamos albúmina y colágeno y todas las proteínas de forma en menor cantidad de la que necesitamos. Y hay otras enfermedades que están asociadas con eso, igual que el hernia inguinal, todo lo comete la presión abdominal. Tos, estreñimiento, problemas de próstata, vómitos, hipopersistente, distensión abdominal por tibio, ascitis por cirrosis o enfermedad renal y otros tipos de tumores dentro del abdomen. Todo eso va a aumentar la presión y todo eso puede condicionar que se presenten las eventuaciones. Y obviamente causas del cirujano, ¿no? Porque también debemos reconocer que si el cirujano no tiene una adecuada técnica para cerrar las heridas, va a haber una eventuación. Pero principalmente estas se van a presentar cuando hay laparotomías, ¿no? Que son incisiones grandes. Antes, hace muchos años, decía, pues no, gran cirujano, gran incisión, ¿no? Hacían esas incisiones de chebrón lateral, en las de sifo públicas, ¿no? Pero eso ahora ha cambiado, ahora somos al revés. Ahora hacemos todo mínimamente invasivo. Es más, ahora tenemos el nitrocares de 30 milímetros. Y ya ni siquiera somos cortos, solo los metemos más buscando una aguja, como son de 3 milímetros, ya ni siquiera cerramos la piel. Entonces también debemos recordar que cuando una cicatriz se infecta, aumenta la eventuación. Si una cicatriz hay hematoma, aumenta la cicatrización. Si colocamos drenajes, que es el gran problema que yo me peleo todos los días porque colocan drenajes a veces por las puras, también es un lugar de infiltración, porque es un hueco que no cerramos, ¿cierto? Un drenaje es un hueco y si
transcurso de los meses, el paciente tiene ciertas condiciones, por ahí va a aparecer una depresión, ¿no? Y el material de sutura también es importante porque recuerden que el abdomen tiene cierto proceso de cicatrización. Y si yo uso un hilo que se va a absorber en un tiempo menor a que ese proceso termine, va a favorecer la apertura de la cicatriz y la aparición de una depresión. Ahora, aquí lo que habíamos revisado el otro día es que ciertamente las laparotomías transversas respetan menos. También para que aparezca la penetración también es por afectación de los nervios, ¿no? Entonces, cuando hay estas laparotomías transversas, afectan menos los nervios y por ende también hay menor riesgo de penetración. En el postoperatorio pueden haber causas que hagan que tengamos penetraciones, sí, por ejemplo las infecciones de la pared abdominal, la distensión del abdomen postoperatoria, cuando, por ejemplo, hubo un exceso de manipulación, y eso es lo que sucede cuando hacemos cirugías abiertas y manipulamos el colon, el estómago, el intestino, eso va a ser ilio, el ilio si se prolonga va a distender el abdomen y eso va a aumentar la presión y la tensión en la línea de sutura y probablemente poner en riesgo una aparición de una penetración en el mediano plazo, ¿no? Que el paciente vomite en el postoperatorio también, porque va a aumentar la presión y al aumentar la presión todos los puntos se van a tensar y un punto se puede romper, ¿no? Problemas respiratorios también, por eso es que cuando el paciente se va a operar, por ejemplo, de emergencia y tiene ya un problema respiratorio, no es conveniente usar anestesia general e intubación, porque la misma anestesia y el mismo proceso de intubación y meterlo al ventilador mecánico también propicia que el paciente en el postoperatorio tenga tos, ¿no? Si ya tiene previamente un evento infeccioso respiratorio, eso va a empeorar y eso va a hacer que aparezcan más penetraciones. Por eso que cuando los pacientes de emergencia tienen estas condiciones, la anestesia es reactiva, ¿no? Ya no es general. Puede haber globo vesical y eso aumenta la presión también, y los esfuerzos exagerados, ¿no? Ya sabemos que el paciente debe, mientras más rápido se movilice es mejor, ¿cierto? Pero a veces tampoco no es que va a estar caminando y subiendo escaleras, ¿no? De inmediato, más es un problema. Dicho sea el paso, antes que me olviden, ustedes saben cómo sabemos que un paciente evoluciona favorablemente después de una cirugía de abdomen, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo es? No, recuerden que son las 13. Come, camina y imagínate, pero no te voy a decir qué es la otra vez. Entonces, si el paciente dice sigue tolerando los líquidos, está caminando y ido al baño y he eliminado gases o hecho de posiciones, significa que en el abdomen todo está lleno. Por eso las 3. Bueno, para hablar de ventraciones, entonces tenemos una clasificación que es la que usamos la mayoría de tipos de pared abdominal, y esta clasificación es la clasificación de la European Hernia Society, a la que pronto voy a pertenecer, y la clasificamos según su ubicación: M1 subsifoideo, M2 en el epigastrio, M3 umbilical, M4 infraumbilical y M5 si es ya suprapúbico, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde aparezca la penetración, usamos esta clasificación. Puede haber, por ejemplo, un M1 con M2 que está aquí y va hasta acá, ¿no? También pueden haber combinaciones. Y esta es la clasificación de las penetraciones de la línea media. Pero si la penetración es a nivel de los flancos, puede ser L1, L2 y L3, o L4 si es a nivel lumbar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros operamos, ponemos penetración abdominal M2 y de ahí W1, W2, porque ahorita les voy a decir que aparte de la localización que es M y L, M del medio y L de lateral, también en esta clasificación, para lo que sea, está el diámetro, hasta la W, el diámetro transverso de los anillos, ¿no? W1, W2, W3, W4,
4 centímetros, de 4 a 10 y más de 10. Entonces cuando nosotros hacemos el reporte, ponemos cementración, por ejemplo, ¿no? la que vamos a operar, que es una M2W1, una cosa así, así es como la ponemos. ¿Se la tienen que aprender esto? No, porque ni siquiera los cirujanos que ustedes van a todos los hospitales se la saben. ¿Por qué? Porque como no hacen pared, ponen como ponen. Pero normalmente ahora los grupos de pared usamos esta clase. MLB2. Entonces aquí les decía lo del índice de Tanaka, que es esto, ¿no? El volumen del abdomen con el volumen de la cavidad y está el valorcito. Obviamente eso, si ustedes ven, no hay que calcular nada, ¿no? Es evidente que aquí hay una pérdida de oxígeno. Pero hay ciertos tamañitos que a veces a alguno le hace dudar si se atreve a operarlo de frente o mejor si se atreve a hacer unos botox o una peritoneo pleno. Entonces para eso es que se calcula el índice de Tanaka. Pero si no me equivoco, menos de 0.7. Sí, no me equivoco. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Hay que operar. A veces de inicio o a veces usando algún procedimiento previo como botox y neuroperitoneo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando operamos? Tenemos que reconstruir el abdomen. Tenemos que, bueno, esto dice superposición vertical de la banda de los rectos, que es lo que antes hacían, ¿no? Antes que hiciéramos estas otras cirugías, hacían esto. Un corte mediano y ponían la polidosis acá y la otra polidosis acá. ¿Cuál era lo malo? Que aumentaba la tensión. Ustedes, por sus cursos que ya han llevado de técnica quirúrgica, saben que a una sutura, mientras más tensión le pongas, es peor, ¿no? Por eso a veces hacemos suturas libres de tensión. Y como hemos dicho, también tenemos que usar mallas, que por lo general usamos las mallas normales, a no ser que el anillo sea muy grande, usamos las de doble contacto, pero eso ya está quedando en desuso, porque con todo lo que usamos ahora, todos los anillos se pueden cerrar. Y es más, ya hay reportes de que usar las mallas de doble contacto de todas maneras generan adherencias. Eso ya lo sé. Entonces miren este articulito que ha sido del 2000, estamos este año, 2025, ¿no? Desde el 2018, 19 más o menos, donde empezó para estos casos el uso de toxina botulínica, ¿no? Con defectos de 10 a 15 centímetros. En esa época eran solo los de 10 y 15. Ahora todas las evitaciones inmensas, todo le metemos botox. Y mientras más botox, mejor. Pero para que tengamos una idea, miren, el botox se pone justamente de forma lateral porque a donde queremos llegar es a los oblicuos, ¿no? Al mayor, al menor y a los transversos. Y el efecto pico de la toxina botulínica es a la tercera semana. Eso significa que este paciente, empezamos con botox, podemos ponerle ahora, alguna semana, un refuerzo y debemos estar programando a partir de la tercera o cuarta semana cuando el botox tiene su efecto máximo y esos músculos se relajaron y el anillo ya se hace más pequeño y más manejado. Lo podemos hacer o procedimientos mínimamente invasivos o abiertos. Pero miren, esto no es de hace mucho. Bueno, dicho sea de paso, el botox es caro, ¿no? Está, ¿cuánto? $280. 100 unidades. Y ahí, para eso que vieron, usamos 200 unidades. 100 en cada lado. Bueno, lo otro que usamos es esto que les decía, que es el neuroperitoneo progresivo, que también no es algo que tenga mucho tiempo, casi más o menos el tiempo del botox. Entramos, bueno, esta foto se ve como si fuera de la derecha, pero es de la izquierda, ¿no? Y entramos aquí. A veces algunos grupos lo hacen con guía ecográfica,
otros grupos lo hacen con guía tomográfica y otros lo hacen con guía. Pero la idea al final, ¿qué cosa es? Es ingresar un tubo al abdomen. Y una vez que ingresas el tubo al abdomen, como es el tubito, por ahí, es el mismo tubo que usamos para catéter venoso central. Por ese tubito todos los días vamos poniendo 10 o 20, porque el paciente va a ir frenando hasta generar cierto volumen, y como ven, el abdomen se distiende y al final las vísceras que estaban afuera ya quedan adentro, ¿no? Y nos permite ya tener un mayor espacio para hacer el cierre. Alguien pintar, al inicio, cuando empezaron esto del botox, tenía miedo la gente y usaba oxígeno, por ejemplo, estéril. Pero ¿cuál es el problema del oxígeno estéril? Que cuando ingresas al abdomen, el oxígeno va a aumentar igual la saturación, ¿no? Y el oxígeno también es inflamable. Y recuerda que cuando operamos vamos a ver usar. Entonces, de ahí dijeron, no, mejor usamos CO2. El CO2 se absorbe, pero se absorbe tan bien que no contribuye a que la panza infle. Entonces dijeron, no, pues vamos a aire y a ver qué pasa. Y realmente usaron el mundo, ¿no? Y ahora ya todo el mundo sabe que con aire ambiental no pasa nada. Y le ponen aire que no hay más. Bueno, entonces, en estos casos, como el que están viendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, si es evidente que hay una pérdida de homicidio, debemos hacer tomografía. ¿Para qué? Para calcular el índice de la NACA que les decía. Entonces, si ese índice, ahí está el 20, este valor. Entonces, si el índice es menor al 20%, tenemos opciones. Si el diámetro es más de 13, toxina botulínica. Si el diámetro es menos de 13, no usamos nada adicional y vamos a la cirugía, abierta o mínimamente invasiva. Pero si el índice de la NACA es más de 20, ahí sí usamos botox, pneumoperitoneo, y en el día 30, o sea, primero empezamos con botox, y después de 10 días empezamos a poner aire, y después programamos la cirugía. Aquí también esperamos 30 días del uso de la toxina para poder operarlo, y en el primer día de cirugía tenemos que hacer controles, o puede ser por tomografía, para ver cómo ha quedado todo esto, pero realmente esto nadie lo hace, porque es un poquito difícil programar una tomografía con hospitales públicos como los que tenemos, de dar las 3 semanas, 4 semanas. Pues realmente esto es una guía española, que es el IHS, pero aquí en nuestra realidad eso no se puede cumplir, como es un poquito difícil. ¿Te acuerdas? De lo que está por fuera y de lo que está dentro. Del volumen externo con el volumen interno. Bueno, y dentro de las opciones tenemos o hacemos abierta o hacemos mínimamente invasiva. Si hacemos abierta, podemos hacer una plastilla simple, que es cerrar, colocar una malla. La malla puede estar dentro del abdomen, extraperitoneal o premuscular. Se dice on-play, sub-play y preperitoneal, dependiendo de qué nivel de músculo. Ahora usamos mallas encima de las aponeurosas y nos va muy bien. Antes había un miedo para hacer eso, pero ahora las usamos sin ningún problema. Plastilla doble, ¿qué significa? Significa que usamos dos mallas. En este caso, una malla que va hacia abajo, una que va encima del músculo, o podemos poner una malla en el espacio preperitoneal y una malla en el sobre el músculo, o sea, doble y preperitoneal. Ya les decía que estas intraabdominales, que son las de doble contacto, ya cada vez usamos menos porque no son muy caras y el efecto no es tan bueno. Igual pueden tener. Y de los procedimientos mínimamente invasivos, que no es necesariamente laparoscópico, porque recuerden que el laparoscópico, ¿qué significa? Que voy a entrar al abdomen, ¿cierto? Pero nosotros hacemos técnicas que ya no entramos al abdomen, todo lo hacemos en la pared, entonces ya no deberían llamarse laparoscópicos, porque no entramos, ¿no? Por eso está acá, porque ¿cómo le vamos a decir laparoscópico si es intraabdominal y extraperitoneal?
Entonces, aquí hay otra que tiene que ver con el lugar, ¿no? Recuerden que a veces puede ser una cirugía muy programada y que todo es aséptico, ¿no? El tamaño del huequito, si es menos de 4 centímetros, vamos a rafía simple con malla. Si es entre 5 y 9, que es W2, podemos poner la prótesis en el preperitoneo, podemos hacer mínimamente invasivo o abierta. Si el defecto es más de 10, también podemos ponerlos en el preperitoneo o intraperitoneal. Ya les dije que eso hacemos menos, pero está en la guía todavía figura. Y si es una evaluación compleja, obviamente hay que hacer otras cosas, y dentro de las cosas quirúrgicas que hacemos, podemos hacer transposiciones núcleos rectos, las prótesis, y aquí está lo que llamamos nosotros una separación de componentes. Una separación de componentes significa que una vez que yo hice la incisión, separo el borde del músculo recto y hago ahí una incisión, no en el músculo recto, sino por fuera, a nivel del oblicuo mayor. Desde debajo de la costilla hacia abajo, abro todo ese espacio de forma bilateral para que me dé chance para poder cerrar. Es una técnica muy buena, ya tiene muchos años, pero ahora ya hay técnicas que lo podemos hacer eso también mínimamente invasivo, incluso intraabdominal. Y en el caso de que en medio esté escéptico, o sea, por ejemplo, sea una ventilación y se perforó, o se calculó, o qué sé yo, deberíamos hacer solo grafía o prótesis biológica y tratar la infección y la reparación después. O sea, por ejemplo, usar vaca. Si tiene ventilación A o S, por ejemplo, no conviene poner una malla. Necesito un lado, me seco el intestino, hago la anastomosis y pongo vaca. ¿Saben qué es vaca? Pues esas esponjas que usamos en el abdomen, después las sellamos con un film y conectamos a un dispositivo para que por presión negativa empiece a succionar todo. Pasan unos días que ya todo el cuadro agudo remitió, que la pared ya está chiquitita, y ahí recién ya hacemos la cura definitiva de la depresión. Ahora, acá en Arequipa hay VAC, dice que en casa tiene VAC. Nunca los he visto usar, pero dice que sí. Yo he usado VAC hace muchos años, un montón, pero acá todavía no, porque cada VAC, cada esponjita está al 100%, y eso se cambia diario. Vamos a hacer 6 cambios y el club. Bueno, este señor es el doctor Berlín Juárez Múas, que va a venir ahora en agosto para nuestro congreso de la Sociedad de Calais. Él es el que ideó esa técnica que yo uso mucho en mi hospital, que es la REPA, que es la reparación endoscópica preaponeurológica, que consiste en que este paciente que tiene diastasis y tiene penetración, que puede ser W1 o W2, entramos por abajo con el dedo chiquito, separamos toda la piel, cerramos, reducimos la hernia, cortamos los músculos y podemos mover. Entonces, miren, ellos cuando hicieron su segunda publicación, creo que miren desde 2019, les decía, no es muy vieja la cosa, operaron defectos de casi 6 centímetros, casi de 8 centímetros, más de 8. Ahora ya le meten a todo. Ahora ya tenemos menos miedo. Y aparte de eso, usamos otras cosas, pero como ven, inicialmente se operaba diastasis más algo más. Diastasis más cervical, diastasis más hernia epigástica, diastasis más hernia umbilical y hernia epigástica, diastasis más penetración. Ahora hacemos, por ejemplo, vesícula primero, terminamos la vesícula y ya operamos la diastasis, o hernia inguinal, terminamos la hernia y después operamos la diastasis. Cada vez combinamos más procedimientos, pero todo sigue siendo técnicamente básico. Entonces les voy a contar este casito de una de mis pacientitas estrellas. Miren cómo era su barriguita, ¿no? Perdón. Entonces miren, ella tenía una diastasis de 36 milímetros, pero aparte de eso, en acá en medio, miren, tenía su penetración porque la habían operado de vesículas un poco, y aparte también, miren, acá tiene una cicatriz fea de un apéndice, ¿no?
Entonces, como les decía, entramos primero con un trocar supracúbico, hacemos espacio debajo de la grasa, de ahí colocamos 3 trócares, un supracúbico y otros 2 laterales a nivel de la línea axilar. Y lo que hacemos es esto, que esta es la polneurosis que está abajo, ¿no? Aquí está la polneurosis, aquí está el tejido graso, y con el hook vamos separando la piel de la polneurosis, ¿no? Igual como se ve acá, aquí esto le decimos el signo del volcán, porque aquí estamos en el ombligo, ¿no? Entramos aquí, a separar la piel del ombligo y el ombligo, y en ese caso miren la bola que tenía la señora, ¿no? Miren, como usamos CO2 para hacer el espacio, el mismo CO2, miren lo que le hace la bola. La colapsa. Miren, queda el espacio donde estaba la bola y la retracción es muy fácil de hacer. Jalas y sigues avanzando porque tenemos que llegar hasta arriba, hasta el sifoides para tener todo esto. Miren, todo este plano hasta arriba, esto es toda la polneurosis de los músculos rectos. Después, miren cómo queda la barbita, parece embarazada, ¿no? Pero en la misma piel que ya está suelta. Y después de eso que hacemos, colocamos puntos, no cualquier punto, ahí usamos sutura barbada. En algún momento se nos ocurrió la locura de usar al inicio bitil, nylon, muy doloroso para todos. Nosotros, para el paciente, le curamos un huevo. Pero desde que usamos sutura barbada nos va muy bien. Lo que tener aquí para no estructura barbada y el paciente tiene que tragar el mundo. Pero con eso, bueno, si fue el video, bueno, mi video está en YouTube, ¿no? ¿Han visto mi canal, no? En YouTube están mis videos y aquí justamente cuando hacemos esto, colocamos en los puntos con la barbada, por lo general 4 o 5 y después jalamos, pues se junta y ya queda junto. Soltamos y ya no se abre. Entonces, ¿qué hacemos? Le seguimos poniendo más puntos, seguimos ajustando. En cambio, si usamos con bitil o con nylon, es una tortura porque tienes que poner el punto y anudar. Y en eso que anudas y sueltas para poner el otro punto, ¡no! Y es muy difícil. Hemos hecho todo para querer hacerlo sin barbada, pero es mucho sacrificio. Bueno, después de esto que hacemos, colocamos una malla. La malla sí es una malla grandota que tiene que cubrir todo para que refuerce. Y en este caso estamos usando Istoclin, ¿no? Hay unos pegamentos que usamos ahora en vez de usar puntos de sutura, pero también por lo general usamos Istoclin más para fijar la malla de los bordes de la polneurosis. Pero en este caso teníamos Istoclin que nos regalaron los amiguitos de Colombia. Y ya fijamos la malla solo con Istoclin los bordes para que quede pegada. Por si acaso el Istoclin no es obeluco, no es cobertiza, es material biológico, por si acaso. O sea, no es que por ahí alguna vez alguien me preguntó, doctor, ¿y se puede usar tris? No se puede. Es material, si por ejemplo tú te lo echas a la piel, no pega. No pega. Solo pega cuando entra en contacto con el material abierto. O sea, con una herida abierta, hay una ciencia sobreviviente. Muy bien. Eso creo que fue todo. Preguntas, dudas, quejas, sugerencias, al de doy, operen para siempre. Ya. Todo. Siempre es así. Siempre. No, es que si es una debilidad, eso es una hernia. Por eso. Todo lo que es por beneficios naturales es hernia. Todo lo que es por una incisión o por un trauma. No, pero hay algo debido a ver adentro, ¿no? Porque recuerdo tener presos solo es periférico y superficial, el tema neurológico, pero eso no afecta a la pared, los músculos de la pared, que es sensitivo. Por eso es que el preso se flota en la piel, pero algo debido a tener antes.
¿Alguna pregunta, dudas? ¿No? ¿Listo? Vamos.